Y estamos saludando ya al señor doctor Luis Calero para el tema de esta mesa de diálogo, que es el tema Chevron. Y en el tema Chevron está el pago de los 112 millones de dólares, que al fin y al cabo pues hubo que hacerlo un poco, pero esto es como consecuencia de un laudo arbitral, ¿no? Que dice que los jueces, y tanto que la Procuraduría anuncia que hará un juicio de repetición. Doctor Calero, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa esto del juicio de repetición, para que estemos claros y luego ir buscando las formas de por qué se puede producir? Y el anuncio un poco del procurador es bajar el hecho de que nos tocó pagar 112 millones. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, un saludo a los oyentes. A ver, no es sino el derecho que tiene el Estado para recuperar los valores que eventualmente debería egresar con motivo de un fallo, una sentencia, una decisión judicial que le obligue a pagar en concepto de indemnización por alguna acción u omisión de funcionarios estatales. Sobre todo funcionarios estatales. Y que puede verse en dos ámbitos, la uno desde el punto de vista de la violación de derechos y el otro desde el punto de vista de la inoperancia o del funcionamiento inadecuado de los tribunales de justicia. Entonces, en definitiva y en términos sencillos, la repetición no es sino un derecho del Estado para recuperar los valores que debe pagar en concepto de indemnización por malas actuaciones de los funcionarios. Y en este caso el procurador señala que es por una mala actuación en el periodo 91-94 de los jueces, que no es que supervigilaron, sino sobre los que trabajaron en un juicio que era con Chevron, ¿no es cierto? Me ha sorprendido la declaración del procurador del Estado o el boletín de la Procuraduría, el boletín de la Procuraduría. No sé si a diario entonces deberían hacer ese tipo de anuncios, porque entiendo que permanentemente, frecuentemente el Estado, y entendido el Estado, tanto el gobierno central como los descentralizados y toda la estructura estatal, porque la Constitución no diferencia, habla en términos generales, los funcionarios del Estado. Permanentemente estarán los jueces fallando, ¿no es cierto?, y ordenando pago de indemnizaciones, de reparaciones, que es el concepto que se pretende recuperar. Y solamente que en determinados casos que tienen alguna connotación política a favor o en contra, aparecen este tipo de declaraciones. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso el pago de una indemnización a unos jueces que fueron cesados en sus funciones por el Congreso, la Corte Suprema, ¿no? Por el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Entonces se apresuraron. También anunciar. Institucionalmente el Congreso dijo, sí, ellos son responsables y hay que ejercer el derecho de repetición. Acá el procurador, en este tema del pago, dice, no, hay que ejercer el derecho de repetición. Y digo, no sé si será comenzar a lanzar piedras en techo de vidrio, porque debería asumirse en primer lugar, si no se trata de una cortina de humo, si no se trata de apagar un incendio, porque de pronto comenzó en algunos sectores de la opinión pública a revestir esta situación en contra del gobierno, inclusive el pago, respecto del cual públicamente yo me pronuncié en el sentido de que debe pagarse. Si no quieren someter al Estado a otro tipo de era situaciones. Un arbitraje internacional. Entonces, del cual el Ecuador forma parte. Digo yo, sin embargo, varios sectores comenzaron a denostar y a oponerse y a criticar esta decisión. Pero bien, digo, entonces no sé realmente cuál la actitud del procurador, porque la Procuraduría debió ser parte de esos procesos en la medida en que el Estado o una institución del Estado estuvo involucrada. Y entonces de existir, él es el abogado del Estado, también va por ahí. Entonces aquí, la repetición también podría ir por ahí. Responsabilidades que manda la ley, la Constitución, responsabilidades de quién y por qué. De los funcionarios que hicieron mal las operaciones y las transacciones que fueron reclamadas en 7 juicios por parte de Chevron entre el año 91 y 93, me parece. 7 procesos, de los cuales inclusive a la fecha de dictación del laudo, en agosto de 2011, a esa fecha todavía existían unos 3 que no habían concluido.
Es decir, que aquí están involucrados unos cuantos periodos. Claro. ¿No es cierto? No solo el 91 costes, al 94. Bien. Los 7 juicios llegan hasta no hace mucho. Bien, entonces digo, esto me parece que debería revisarse en primer lugar, entonces la actuación de la Procuraduría, la actuación de los funcionarios que intervinieron en los procesos de liquidación que originaron los reclamos por parte de la compañía Texaco en su momento, Chevron Texaco luego como sucesora de Texaco. Y también luego en este dilatado proceso, claro. Porque no hay que olvidarse que los juicios, los procesos que han sido materia de la reclamación en arbitraje por parte de Texaco, de Chevron, son procesos que se iniciaron efectivamente en los años 91, 92, 93, 94 básicamente. Y que a la fecha de la reclamación, estamos hablando de la notificación del arbitraje en diciembre de 2006, habían transcurrido entonces unos 12 o 13 años. Claro. Perfecto. Del 2006 a la fecha, ¿cuántos años han transcurrido? Los casi 10 del gobierno. Más o menos 10 años. ¿No es cierto? Claro. Y de 10 a 12 estamos cerquita, pues. Entonces, estos procesos, y asumiendo que el arbitraje es un mecanismo alternativo para solución de controversias y que tiene que ser mucho más dinámico, más ágil, se han demorado 10 años, de igual manera que fue el caso de Occidental, 10 años, con lo cual yo perdí fe en los arbitrajes por cuestión de agilidad. Claro. ¿No es cierto? Se supone que entonces, ser más. ¿quiénes están involucrados? Entonces, ¿responsabilidades de qué? De los funcionarios que hicieron mala liquidación, de los jueces que no tramitaron adecuadamente, y jueces hablamos de todas las instancias, la estructura judicial del país que no actuó adecuadamente, incluida la Procuraduría, que tenía que estar defendiendo los derechos del Estado. Pero claro, o de quienes luego defendieron durante 10 años los intereses del Estado. O sea, no sé, ¿a quién va a investigar? ¿A quién está pidiendo la investigación? Porque además a ellos el Estado les pagó para que le defiendan. Así es, así de simple. Entonces yo no sé esta declaración. ¿Hasta dónde llega? Y habría que irle desmenuzando poco a poco en este sentido. Y yo quiero dar la bienvenida también al señor ingeniero René Ortiz y al doctor Fernando Santos. Y antes de iniciar el diálogo con ellos, yo quisiera que escuchemos lo que el señor presidente de la República dijo el 19 de junio de este año sobre este tema. Hemos mandado una carta a Chevron con una propuesta diciendo que se puede hacer una cuenta de garantía hasta que se termine su litigio en Estados Unidos sobre el juicio de sucumbidos del Lago Agrio. Entonces esa cuenta está en garantía. Entonces vamos a ver qué nos contesta. Y que nos dio plazo hasta mañana, ¿no? La prepotencia de las empresas con ínfulas de imperio, corruptas y corruptoras, ¿no? Entonces nosotros hemos contestado. Nosotros jamás hemos negado en este ni en otro caso que cumpliremos con nuestras obligaciones. Es un laudo de un tratado internacional que hemos firmado, que yo jamás hubiera firmado esos tratados de protección recíproca de inversiones. No, está un laudo, hemos perdido. Ellos tienen un juicio acá que perdieron, 9.000 millones. Son los virreyes del siglo XXI en Latinoamérica, o pretenden serlo. Con todo su poderío, pues han armado una serie de incidentes, no han pagado 20 centavos, pero una orden de embargo de los activos de Chevron. Entonces se le mandó una propuesta por escrito a Chevron en inglés, Chevron en español, Chevron Texaco, diciendo que hay esa orden de embargo para poner la plata en una cuenta en garantía y estamos esperando la respuesta de Chevron. ¿Cuál es mi intuición? Que Chevron tiene sed de venganza, porque este gobierno no agachó la cabeza y lo que busca es dañar nuestra imagen internacional, ejecutarnos cuentas en el exterior, etc. Vamos a ver qué responde. Pero se ha mandado cartas con propuestas claras en función del laudo, pero en función también de la ley ecuatoriana. Exa FM. Bueno, esta era una aspiración el 19 de junio del señor presidente. Ingeniero René Ortiz, esta aspiración del presidente daba también cuenta de este otro juicio, ¿no?, que mantiene Chevron Texaco. Pero estamos analizando este juicio de repetición y el doctor Calero nos ha dado una explicación tan clara de qué es el ejercicio, solo que a él le queda la gran duda de a quienes nomás hay que ponerles este juicio de repetición, y parece que entonces la lista es bastante grande y comenzaríamos con la Procuraduría General del Estado. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Muchísimas gracias,
Francisco, permítame saludar a mis distinguidos amigos contertulios en este foro de opinión y también a su distinguida audiencia. Y comenzaré señalando que parecería otro globo de ensayo, ¿no? El gobierno nacional se ha caracterizado en los últimos 10 años que va a cumplir de lanzar globos de ensayo. Y entonces un globo de ensayo tapa el anterior, el siguiente tapa el siguiente y así sucesivamente. Entonces no le deja a la ciudadanía entender claramente los problemas que está manejando, cómo los ha manejado, si tienen pertinencia o no, etcétera, etcétera. Ay, perdone, se me fue el etcétera, etcétera. A mí no me gusta usar el etcétera, etcétera. Pero solo que en este caso es tan largo que... claro, no, y me sentí contagiado. Mire que se contagian muchas cosas. Entonces uno, entonces uno se contagia y lamento mucho haber utilizado el etcétera, etcétera. No es una forma de hablar mía corrientemente, pero regresando al punto, parecería que el jefe de gobierno está mal asesorado. Es decir, no puede confundir los casos. Son 3 casos totalmente distintos sobre temas totalmente distintos, materias que se han litigado de manera distinta. Algunos tienen una corrupción envuelta dentro de esos temas que es palpable internacionalmente, que tiene fallos internacionales, como es el caso de los jueces de sucumbíos. No, esto no es de los jueces de sucumbíos. Esto se refiere a otro tema. Hay un abuso de autoridad en el manejo de las relaciones gobierno-compañías y simplemente estaban cobrando, de acuerdo con la ley, estaba cobrando el gobierno su participación para el mercado interno, pero después no utilizaba el todo, sino que empezaba a competir con el mismo sistema de comercio. Entonces estaba contradiciéndose, el gobierno estaba contradiciéndose con la propia ley. La ley era para satisfacer el consumo interno. Entonces, si había un sobrante, había que devolver. No se devuelve, entonces está acarreando un problema y está acarreando eso, que se presente alguna litigación a futuro y esa litigación simplemente le da la razón. ¿Le da razón a quién? Le da la razón a la compañía que se sintió perjudicada, porque aquí hay uno que se benefició, por supuesto ilegítimamente, y por supuesto al margen de lo que decía y dice la ley, y otra que se perjudicó. Entonces, cuando hay alguien que se ha beneficiado ilegítimamente y hay alguien que se ha perjudicado desafortunadamente, entonces tiene que ir al proceso de que alguien le resuelva el problema. Y el alguien son los jueces. Entonces los jueces analizan y por supuesto lo que derivó de esto es indefensión de la empresa. De la empresa, ¿no? Se sentía que podría trasladarse a cualquier que la justicia ciudadano, no le está haciendo justicia. Y quiero hacer una recolección de lo que dice Luis, ¿no? Es decir, si es que los temas van demorándose tanto, ahí está la indefensión. O sea, la justicia tiene que ser ágil. Ahora, todo el mundo se queja de esto, de que la justicia no es ágil y que se amontona de casos y cosas así. Entonces, yo pienso que, primero, diría yo, para salvar las limitaciones que hay sobre información, el presidente de la República no está bien informado. No puede mezclar las cosas a su arbitrio, porque eso le quita credibilidad. Le quita credibilidad internacional, que es la que más necesitamos, porque... Y estos adjetivos y estas cosas que el presidente usa no le dan, en cambio, la fortaleza de un representante defensor del Estado del Ecuador. Permítame sonreírme, le digo, porque no es esa la manera con la que un jefe de Estado debe manifestarse públicamente, porque él nos representa a sí mismo, él nos está representando a nosotros. Y entonces el que es fanfarrón no me representa, porque yo no soy fanfarrón. Y así sucesivamente, ¿cuántas personas dirán lo mismo? Un jefe de Estado tiene que guardar mucha cordura en el manejo de sus expresiones internacionales. Entonces, claro, lo primero que sale a la luz pública internacional es que él no sabe. Y yo digo, probablemente no es que no sabe, sino que simplemente no le están asesorando bien. Y al decir que no le están asesorando bien,
Quiero decir que él tiene que buscar otras asesorías y como se llama un poco equilibrar en medicina, la segunda opinión. A ver, claro. ¿qué pensarán sobre esto en la segunda opinión? Al saludar al doctor Fernando Santos, le diría, comentábamos con el doctor Calero hace un momento, la repetición tiene que ver con una decisión o no decisión que han tomado, decía, es por un acto de omisión también. ¿Qué percepción le da a usted esta decisión del procurador de anunciar que el Estado ejercerá este derecho ya como abogado y con estas posibilidades? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, doctor Calero, muy buenos días, ingeniero Ortiz, y a su audiencia. Mire, este es un típico caso de los pájaros contra las escopetas. Está bien que se investigue. Hay un culpable aquí de que hayamos tenido que pagar este dinero, que se pudo evitar el pago. Es un pago innecesario, se lo pudo evitar. Pero vamos al verdadero culpable, claro. ¿Verdad? Los jueces no son culpables. A los jueces no les toca impulsar las causas. El juez es imparcial. Si Lucho y René se ponen a pelear, yo soy el juez, yo les digo que peleen, ¿verdad? Que ellos se muevan, ellos defiendan sus intereses. Yo no le puedo decirle a uno, vea, presente este escrito, presente claro. Esta cosa. Absurdo. Aquí los jueces no tienen nada que ver. Es las partes las que tenían que impulsar el juicio. Inclusive hay una institución legal que se llama el abandono. Si las partes se olvidan del juicio durante largo tiempo, el juez tiene que decir abandono, no tiene que decirle, vea. ¿Puede sentenciar por abandono la causa? No, pero abandonar las causas y no sentenciar, archivarlas. Perfecto. Entonces aquí los jueces no son culpables. En segundo lugar, los jueces tienen un gran argumento a su favor. Este era un caso perdido para el Estado. Mire, de acuerdo con la ley de hidrocarburos, a la compañía Texaco se le obligaba y a todas las productoras a entregar crudo para el consumo interno, ¿verdad? Claro. A un precio no del mercado internacional, sino al costo de producción, que era una fracción mucho más barato. Entonces, el Estado le pedía a la Texaco, diga usted, 100 barriles para el consumo interno. Esos 100 barriles entraban a la refinería y se producían 50 barriles de gasolina o diésel, que eran para el consumo interno, y se vendían al precio subsidiado. Los otros 50 barriles se producía fuel oil o residuo que no se consumía en el país, sino que se lo exportaba al precio internacional. Entonces la Chevron dice, un momentito, la mitad de los barriles que le di para el consumo interno no fueron para tal consumo, sino que exportó, págueme la diferencia. Entonces la causa era justa a favor de la Chevron. Así es que los jueces pueden decir, primero, yo no tengo que impulsar los juicios. En segundo lugar, yo defiendo al Estado. Puede decir en última instancia, claro. Porque el Estado ya recibió ese dinero de la exportación y tenía que devolverlo a la Texaco. Los jueces no dijeron nada. Bien, ¿quién es el verdadero culpable de esto? Voy a decir con toda sinceridad. Por favor. El presidente de la República. ¿El actual o el actual? ¿Por qué? Por meterle al Ecuador en un juicio que no debía meterse. El juicio privado entre estos abogados chantajistas que le quisieron chantajear a la Chevron inventándose unos daños ambientales y extorsionarle. Digo chantajistas y extorsionadores, no son mis palabras, son las palabras del juez Luis Kaplan, que los declaró en los Estados Unidos chantajistas. Descubrió que todo esto era un gran chantaje. Entre unos abogados americanos, unos amanuenses ecuatorianos, ¿verdad?, que se inventaron unos daños. Y dijeron, aquí hay unas piscinas sucias, es responsabilidad de Texaco, Chevron, se fusionaron, pagar esto. Pero la Chevron, Texaco, limpió su parte de las piscinas. Durante la operación del consorcio, que era consorcio Texaco-CEPE, que eran 2/3 partes del Estado y 1/3 la compañía Chevron, cuando la compañía se fue del país, le dijeron, tú me dejas limpio el oriente como te entregamos. La compañía Texaco limpió sus 100 piscinas. Sus 33%. Exactamente, y las 200 piscinas le tocaba limpiar a Petroecuador. Entonces,
El gobierno... ¿Usted cree entonces que la Chevron sí hizo? Cumplió, Sí, cumplió, absolutamente. Hay actas, en 3 gobiernos se discutieron y le dieron un certificado de limpieza. De limpieza, no debes nada. Bien. Pero estos abogados chantajistas, esos que siguen las ambulancias en los Estados Unidos, ¿verdad? Vieron aquí oportunidad de hacer billete, vinieron al oriente, les hicieron firmar a unos pobres indígenas, una señora guinda que no sabía ni leer ni escribir, le dijeron, vea, firme aquí. Le vamos a dar unas medicinas. Pero la señora debe haber dicho, si yo tengo piscina aquí y está cerca y me he enfermado por eso. Muy bien, ese es otro problema. Ya. Se aduce cáncer y enfermedades. Le voy a decir una cosa. Y esto le he leído en el juicio del señor Kaplan, que les declaró chantajistas a los de Lago Agrio. Aducen que hay casos de muertos de cáncer por contaminación en el oriente, ¿verdad? Causado por la actividad petrolera. Por lo menos las 2/3 partes son del Estado. Dejemos también, claro, eso queda claro ahí. En esto, el juicio en Lago Agrio tiene 380,000 fojas. El juez Kaplan lo dijo. Y en ninguna hay un certificado de un médico que diga este señor murió por cáncer causado por la contaminación de la explotación petrolera. En ninguna. Estos chantajistas, y se demostró en el juicio de los Estados Unidos, así como el caso Chucky 7, le hicieron la sentencia al juez y le dieron el pendrive y le dijeron, firma. O sea, el Chucky 7 no era la primera. Este es el Chucky 8. Y le ofrecieron $500,000. Al juez. Al juez. Y el intermediario de esta transacción fue a los Estados Unidos y declaró, sí, señores, sí, señor juez Kaplan, yo fui el intermediario. Estos abogados chantajistas me dijeron, ofrézcale $500,000 al juez y firme la sentencia. Y firmó la sentencia. Y no termina ahí el caso. Cuando este juez que firmó la sentencia, el juez Chucky 8, tuvo la audacia de presentarse en la Corte de los Estados Unidos. Fue al juicio del señor Kaplan llevado por los abogados, ¿no? El juez Kaplan le puso frente a este juez que firmó la sentencia, las decenas de páginas, en donde se condenaba a la Chevron a miles de millones. Era como si a usted, a los 4 que estamos en esta mesa, nos presentaran un documento escrito en jeroglíficos egipcios. No sabía. No sabía nada de la sentencia que él presuntamente redactó y firmó. No sabía nada. El juez Kaplan montó en cólera y les dijo, chantajistas, y les prohibió, les condenó por chantajistas y extorsionadores. Bien. Este juicio comenzó hace muchos años en los Estados Unidos, ¿verdad? Y como era entre privados, entre un juicio de abogados chantajistas, tomándose el nombre de unos indígenas, y la Chevron, como dicen los ecuatorianos, allá entre blancos, que se maten, ¿verdad? El Estado ecuatoriano no se metía. De vez en cuando, como el juicio comenzó en los Estados Unidos, donde hay el billete, porque estos abogados solo van por el billete, le pedían al Ecuador una opinión en dónde debe tramitarse el juicio, Estados Unidos o Ecuador, y él mandaba el embajador un escrito, ¿no? Cuando de pronto gana el presidente Correa la elección y se lanza en contra de la Chevron a favor de los chantajistas. La Chevron que le tenía al Estado ecuatoriano neutral. De lejos. Monte en cólera. Y estos juicios que estaban archivados, llenos de polvo, olvidados, estos famosos juicios, la Chevron dice, no, se me lanza el Estado contra mí, yo también me voy a defender. Y ahí comienza, aunque sea chiquito, pero como tú me tratas, yo te tendré que tratar. De gana nos mete el presidente de la República en este caso. ¿Qué tiene que ver el Estado ecuatoriano en un juicio privado? Y vean, ya han hecho causa de Estado. Traen artistas pornográficas pagadas por el Estado para atacar a la Chevron y les pone la mano en un pozo que no era obligación de la Chevron limpiar, sino de Petroecuador. Eso es lo peor. O sea, hay otro fraude. Doctor Calero, perdón, doctor Sandre, yo decía, alguien podría decir, no es que estamos defendiendo a la Chevron aquí, porque la imagen podría decirse, oigan, pero ahí están defendiendo a la Chevron.
planteado así, porque algunos dicen, bueno, 112 millones de dólares, que además hay la sospecha de que se ha usado una plata que era para otra cosa en este pago. ¿Se podía alejar de esto, como dice el doctor Santos, o no? A ver, mire, yo creo que hay que reencauzarnos en una conversación, porque hemos hablado un poquito de los 4 casos Chevron, porque la Procuraduría tiene identificado Chevron 1, 2, 3 y 4. Y así paga a los abogados que defienden. Cuando presentaron los particulares una demanda en Estados Unidos, Chevron Texaco dijo no, los jueces competentes y las cortes habilitadas para tratar estos temas son las cortes ecuatorianas. No objetó a las cortes ecuatorianas Chevron, no dijo eso es una tarea de vagos, de corruptos, no, dijo las cortes idóneas y las cortes naturales son allá. Entonces se opuso en Estados Unidos de que se siguiera un proceso allá. Pero bien, son dimes y diretes en cada uno de los procesos que cada uno de los abogados y las partes esgrimen, pero es bueno dejar sentado. Mire, en el caso que nos ocupa respecto a las declaraciones del procurador, se trató de un arbitraje propuesto en el 2006. Decía, la notificación es de diciembre del 2006. Entiendo que ya había ganado la primera vuelta o la segunda, el economista Correa, pero todavía no estaba posicionado como presidente de la República. Se posicionó en enero. Pero el arbitraje ya fue planteado en diciembre de 2006. Fue planteado el arbitraje. Y tenía como fundamento 2 asuntos fundamentales. Que había una violación del Tratado Bilateral de Inversiones celebrado entre Estados Unidos y el Ecuador. Eso decía Chevron Texaco, que se había violado el tratado por 2 razones. La una por denegación de justicia y la otra por un trato discriminatorio respecto de los estándares internacionales en la administración de justicia en los tiempos de demora. Esos fueron los argumentos del arbitraje. Entonces, el Ecuador, ¿qué tenía que hacer frente a una solicitud de arbitraje planteada? Contestar. Tenía que contestar. Se asume que Chevron debió haber agotado los 6 meses previos, ¿no es cierto?, y de haber intentado una conversación, una negociación, y no sé qué podía negociarse en procesos judiciales. No sé qué podía negociarse. Pero de todas maneras, se plantea así, y para mí el Estado tenía que afrontar, no renunciar a la... Obviamente que no. Lo que no se opone a que sí, interiorizados del problema, y yo no puedo decir ni lo uno ni lo otro porque no he visto las liquidaciones. Yo no sé si darle la razón a los funcionarios del momento que manejaban la cuenta operaciones ya para el abastecimiento hidrocarburífero, se llamaba eso, cuenta operaciones para el abastecimiento hidrocarburífero, donde se hacían compensaciones, exportaciones, importaciones, consumo interno, etcétera, etcétera. Yo no sé si ellos hicieron bien las liquidaciones y por lo tanto no tenía razón en su reclamo Texaco. Yo no he visto las liquidaciones, o al revés, yo no sé si hicieron mal las liquidaciones, abusaron y no devolvieron lo que debían devolver y no pagaron al precio internacional que debían pagar, etcétera, etcétera. Yo no me puedo pronunciar por eso porque no he leído, porque si lo habría leído lo diría con absoluta certeza. Pero bien, digo más si la Procuraduría y los funcionarios correspondientes del área debían estar convencidos, porque no es una cuestión de ciencia y de magia esto de poder verificar cuentas, a ver si estuvo correctamente liquidado o no el reclamo efectuado por la compañía. Y entonces, en función de eso, entrar al arbitraje a una transacción. Usando el arbitraje, pero, claro. Obvio, dentro del arbitraje, una transacción, que eso está totalmente admitido, inclusive las instancias. Pero eso era una especie de renunciar al discurso. Pero ese es otro cantar. Yo me estoy ciñendo a algo a lo jurídico, estrictamente jurídico, lógico y responsable para con el país. O sea, no creo que haya sido lo adecuado no contestar. Había que afrontar. Pero la forma de afrontar es lo que diferimos. Claro. Entonces, muy bien, mire usted, a la postre el tribunal dijo sí, se violó el Tratado Bilateral de Inversiones, hubo denegación de justicia por estas demoras y hubo trato discriminatorio por el hecho de que no se respetaron los estándares internacionales. Claro que la pregunta es, ¿cuáles estándares internacionales? Claro. ¿Cuánto tienen que demorar? ¿10 años, 12 años, 13 años? Se acaba de mostrar en 2 casos que procesos arbitrales han durado 10 años y hay otros que han durado 15 años, 18 años, etcétera. No sé cuáles estándares internacionales. Y eso posiblemente motivó a que un funcionario
de alto nivel aquí dijera que por eso es que repudiamos los tratados bilaterales por los de inversión, años, ¿no es sí, cierto? que Por estos asuntos. No, que nos condenan injustamente a pagar. Y la pregunta que surge ahí, ¿y por qué no han continuado con el proceso de denuncia de los tratados bilaterales? Porque hubo una temporada en que de manera agresiva, vamos... 18. Pero todo sobre el tema de la doble tributación financiera, nada más. No. Se denunciaban los tratados bilaterales de inversiones. Era una política, pero de pronto paró. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo parar eso y por qué se paró? Que habría que obtener algunas respuestas en ese sentido. Pero bien, entonces, la argumentación para mí me parece muy simple. Si luego de la metida de la mano de la justicia, y no lo digo peyorativamente porque de manera clara así se dijo y se aceptó, se cambiaba un sistema judicial, ¿no es cierto?, engorroso, corrupto, etcétera, etcétera, pues los jueces y los funcionarios que estuvieron inmersos estuvieron en ese sistema y ellos deberían culpar al sistema, pues. Pero claro, es el sistema judicial, ¿no es cierto? Entonces la propia argumentación del gobierno para cambiar el sistema es que había un pésimo sistema judicial. Entonces, o sea, daban argumentos víctimas entonces de ese sistema judicial caduco, corrupto, lo que ustedes quieran, eran los propios funcionarios judiciales, pues. Es cierto que conforme iban llegando los procesos tenían que ir buscando unos cuartitos diría donde que el archivar. Argumento del señor presidente ayudaba al argumento de la Chevron. Por supuesto, todos esos argumentos. Bien, entonces mire usted, para concluir esta partecita, cuando se dicte el laudo, y esto se le dicta en la Corte de Arbitraje en La Haya, bajo las reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio. El 2 de mayo del 2012. No es para diabólico CIADI, sino es bajo esas leyes, bajo esas normas. Mire, a esa fecha se ordenó que el total de daños ascendía a la suma de 77 millones. El total de daños. Los intereses calculados a la fecha del laudo, al 31 de agosto de 2011, subió ya el monto total a 96 millones. Y este rato terminamos pagando 112 millones. Es decir que desde que se presentó la solicitud de arbitraje en diciembre de 2006 hasta el momento del pago, se han egresado 35 millones en concepto de intereses. Entonces, el rato que tengan que establecerse las responsabilidades, yo de juez aludido diría, a ver, un ratito, primero separemos, no. Lo mío es de estos 77, millones. Y acá son estos otros 35 que hay que ver a quién se le cobra, a quién se le factura. ¿Sí? Por eso digo, esto no suena muy lógico. Y yo quería, primero Alejandro Ponce nos envía un mensaje, dice, yo fui abogado del caso Chevron, y claro, dice, ojalá pudiesen decir que si él es también chantajista o está entre los chantajistas. Doctor Santos, ¿usted qué ha usado? Mire, yo no he visto el nombre del doctor Alejandro Ponce en los demandados en los Estados Unidos. Él estuvo en el juicio, pero no he visto el nombre de él entre los demandados. Este era un caso que vale la pena que se quede. Pero que a los demás los declaró chantajistas, criminales, el juez Kaplan, es la verdad, pero no he visto el nombre del doctor. Ingeniero Ortiz, entonces, a ver, este juicio de repetición, a su juicio, ¿quiénes nomás deben responder? El doctor Calero dice, vean, aquí hay que hacer varias divisiones y casi nos hace un cuadro sinóptico y todavía no nos ha hecho la división de cuánto les tocaría, pero aquí hay varias gentes. Al final, la responsabilidad política, incluso para perder un juicio, no está bien que el Estado pelee, tenga sus formas y diga, bueno, es posible que perdamos, pero es la soberanía del país la que tenemos que defender, y si por eso nos cuestan 112 millones, ¿se podría interpretar así o es? No, a mí me parece una vergüenza decir que por la soberanía vamos a pagar 112 millones, cuando hay ahí negligencia. Ya. ¿No es cierto? Entonces, no tiene que comenzar por el principio. Yo tomo la observación que hace el doctor Luis Calero. Dice que hay dos partes. Entonces, naturalmente, no sabemos exactamente contra quiénes está dirigido esta repetición. No se sabe. Hay que esperar para poder entender si están
todos los que son o son todos los que están. No. Pero por otro o lado, algunos ni siquiera están. Puede ser, no sé, no tenemos la lista de quienes van a pasar a este, es un juicio, ¿no? Es un juicio de repetición. Se conoce como tal, es un juicio de repetición. Pero yo lo que quiero decir es, en el sentido de justicia, yo sí me quiero colar, como dice la juventud, a los comentarios de Fernando. Bueno, ¿y quién nos metió en este lío? ¿Quién nos metió en todo estos este lío? abogados norteamericanos. Claro, nos meten en un lío. Y yo conocí un pasaje de que un abogado estuvo leyendo una revista de avión y ahí vio a un niño con los pies descalzos caminando sobre una carretera de ripio, pero regada con brea, ¿no? Y entonces dijo, aquí hay un caso interesante. Y él es el que construye el caso. Y se van sumando todos los que ven que aquí hay plata. A alguien hay que sacarle la plata. Pero también se van sumando gente que cree que ahí hay una contaminación si le mienten real. Y le dicen que se meta en el caso y que usted va a ser favorecido inmensamente y que después resulte que de todo este gigantesco volumen de dinero, casi el 90% se va a ir a las islas, a Gibraltar. Es una vergüenza. Es decir, cómo se desviaron los intereses, algunos justos y otros, la gran mayoría, injustos. Es una vergüenza, sin duda. E inclusive puede estar manchando el honor de muchas personas que ni siquiera participaron en este tipo de chantaje o de este fraude, ¿no? Y que de este esquema de ir en busca de una... se sienten involucrados. Se sienten involucrados y esto es malo que haya ocurrido eso. Por eso digo, yo me quiero sumar a lo que dice Fernando, ¿no? Es decir, vamos a analizar el problema. ¿Quién nos metió en el problema? Y es que el gobierno nos mete en un problema y después nos mete en otro y después nos mete en otro y vamos a pagar todo esto. La declaratoria de los contratos de participación de la producción en el comienzo de la administración de Rafael Vicente Correa Delgado es una declaratoria temeraria de inseguridad jurídica. El declararles nulos, ilegales, ilegítimos, todos los epítetos que puedan haberse utilizado. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y las consecuencias es que hay juicios que se vendrán y todos esos juicios... ¿Usted cree que los vamos a perder? Claro, porque si usted comienza por el principio, dice, este contrato, le dicen algunas compañías... Francisco le dice, este contrato es legal. Este contrato lo gané con una licitación pública. Este contrato fue públicamente conocido cuáles eran las reglas del juego. Y de repente viene un nuevo administrador gubernamental y me dice que no vale. Y me dice que puede irse, si es que no le gusta estar en el país, que le vaya bonito, ¿no? Y después le carga un impuesto del 99%, pero es que esto sí parece chantaje. Entonces, o me firman o me aceptan estas nuevas reglas, o que les vaya bonito, o que simplemente ahí les cargo yo con el 99%. Estoy haciendo una recolección de las primeras semanas de la política petrolera, ¿no? Y por eso yo, el 2 de enero del 2013, tuve una entrevista de prensa con una periodista que se publicó en página entera en el diario Hoy Día. Ya no extinguido, fuera de circulación. Extinguido por la fuerza de la política y del sesgo político, diría yo. Bueno, Hoy Día extinguido, ahí salió. ¿Qué es lo que le puso como titular el periódico? Política petrolera cero. Era asumiendo que esto fuera una calificación. Ya. Y claro, usted ve... de 1 a 10 y usted le puso cero. Entonces usted ve las preguntas que me hace el periódico y las respuestas que yo doy al periódico y se van cumpliendo ahora. Cuando vemos nosotros que pedazo a pedazo se va cayendo la política petrolera. Entonces, cuando escuchamos que el campo Sacha va a ser entregado
entregado. No va a ser licitado, va a ser entregado a otro grupo. Ya sabemos cuál es, parece un grupo británico, pero parece un grupo británico, pero con un nombre casi hindú. ¿No? Un grupo británico con un nombre casi hindú, pero ha sido francés. No sé, es unas combinaciones. Me parece que está hablando del canciller usted. El gobierno que ha recibido toda este caudal de crítica sobre el manejo de la política petrolera, debería pensar dos veces si esto es para entregar el Campo Sacha o esto es para licitar el Campo Sacha, que es un negocio en marcha. Y cuando digo negocio en marcha es que está generando dinero y seguirá generando dinero. Entonces, es un negocio en marcha. Probablemente hay decenas de candidatos que quisieran un negocio en marcha. Y le van a entregar a dedo. A mí me parece que hacer una licitación. El gobierno tiene que hacer una corrección. Pero se le va cayendo en pedazos la política petrolera. Diseñada en el la 2007. refinería de Esmeraldas es una vergüenza de haber sido reparada por 1.200 y más millones. Todavía no sabemos, porque no nos dan las cifras de cuánto mismo se gastó. Yo quiero exhortarle aquí públicamente al gobierno nacional que revele las cifras. ¿Cuánto costó esa reparación? Para es una de las obras emblemáticas del régimen. Para saber qué pasó. ¿Por qué? Porque sigue importando el gobierno combustibles para mezclarlos con los que no produce bien la refinería de Esmeraldas. O sea, un pedazo más que se cae. La refinería del Pacífico. 10 años intentando financiarla el gobierno, apoyado por el otro gobierno, el de Venezuela. Y no logran. Luego vienen años y propuestas de que vamos a buscar inversionistas. Y nadie de los inversionistas se interesa en este proyecto, porque no hay un estudio de factibilidad. Permítame decirle que, y les invito a escuchar a ustedes, el señor vicepresidente Jorge Glass dijo lo siguiente. Mientras amortiza el capital de la deuda en sí, para en términos sencillos, hay un saldo promedio favorable en la balanza de pago. ¿Qué es esto de la balanza de pago? La diferencia entre lo que entra y sale del país por amortización de capital y de intereses. Es decir, yo recibo algo porque estoy vendiendo gasolina y diésel, pero tengo que pagar una deuda, tengo que pagar el préstamo. ¿Cuál es el saldo de eso para el país? ¿Cuántos dólares se quedan en la economía ecuatoriana? Veamos que era poco en porcentaje, pero resulta que son en promedio 840 millones de dólares por año. Mientras pagamos el crédito, la balanza de pago favorable para el Ecuador, la cantidad de dólares que se van a generar en la economía ecuatoriana adicionales, son 840 millones de dólares. Y cuando acabemos de pagar el préstamo, la cantidad de dólares que se van a quedar en la economía ecuatoriana por tener una refinería son 2.700 millones de dólares. Así se fortalece la dolarización. ¿Por qué no entienden? Exa FM. Doctor Santos, y antes de esta, creo que vale la pena también tomar. No estamos entendiendo, el señor vicepresidente incluso ya ve que hay una refinería. ¿Qué nos pasa? Mire, hemos debatido sobre esta refinería en el cielo, porque solo existe en la mente de los pícaros que la quieren construir. No la hemos visto. Mire, es el sitio peor para hacer una refinería. Es el centro de la sismicidad entre Manabí y Esmeraldas. Hacer ahí una refinería es una locura. En segundo lugar, el precio. Hemos dado 10 razones, pero el precio. Hace una semana, México, un país grande, un país con petróleo. Petróleo, un gran productor y un gran productor de petroquímica, anunció a todo el mundo que luego de una licitación ha contratado con una compañía muy prestigiosa en el mundo que le haga 6 refinerías modulares, cada una de 50 a 60 mil barriles por día, o sea, 360 mil barriles por día en total, más que la del Pacífico. ¿Sabe cuánto? Por 6.000 millones de dólares. Aquí 13.000 millones. ¿Quién se lleva los 7.500 por una más pequeña? Por favor. Todo ecuatoriano de bien hay que oponerse a este atraco. Y han votado 1.500 millones en nada. Y quieren eso tapar, porque saben
que les coge la hora de la justicia botando esta plata. Muchos. Esos 1.200 millones tienen que desbrozarnos, no desglosar, sino porque ahí parece que hay maleza. Así es. Sí. Pero mire, es que todo lo hacen como chiste, parece una banana república, literalmente, este proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el original? Venezuela va a traer crudo de 35 grados, un crudo de altísima calidad para alimentar esa refinería, porque es un proyecto hecho por venezolanos ya. Venezuela ya no quiso meterse, ya no quiso botar su plata, bien hecho, a nadie le gusta botar la plata en saco abierto, bien. Hoy se inventan que el crudo del ITT, que es de 15 grados o 14 grados, la tercera parte, va a servir para reemplazar este crudo de 35 grados. Pero si ya pagaron los estudios por todo por el crudo de buena calidad, hay que hacerlo todo de nuevo. Todo es una payasada, para usar una frase que entienda la ciudadanía, y un atraco inmenso. Si mire, ahí está el señor Bravo, yo creo que van a esperar que salga el señor Bravo de la cárcel para que maneje la refinería del Pacífico, porque es el experto en refinerías de este gobierno. Y en este caso de los 1.200, ya que estamos aprovechando el tema de la repetición, doctor Santos, también en estos 1.200 millones en la refinería del Pacífico, esta que el señor vicepresidente sí ve, y que ustedes con mala fe no encuentran sentido. Habrá que ver ahí si es que hay que hacer un juicio de repetición. Pero por supuesto, y verá... ¿Y a quiénes habrá que hacer? Y la de Esmeraldas. La de Esmeraldas. Si el mismo gobierno, el doctor Chiriboga, cuando era ministro, y es de este gobierno, dijo cuesta 180, y ha costado más de 1.200, y no está terminada. La planta desulfurizadora no existe. ¿Y cuántos barriles de petróleo se tratan ahí? ¿Y sabe cuánto se incrementó? 0 barriles. Luego de 1.200, 0 barriles. Era de 110.000, la dejaron 110.000. La mala calidad de los combustibles, la gasolina, no soy un técnico, pero digo usted, 1.000 partes por millón de algún contaminante se producía. Había que bajarla a 50, que es la nueva norma. Siguen los 1.000. Sigue el mismo calidad pésima de combustibles. Ahí está el señor Bravo. El señor Bravo le dio los contratos a sus tías, a su abuelita. ¿Usted cree que la abuelita, el señor Bravo, es experta en hacer plantas catalizadoras para refinerías? Y a ella le dio el contrato. Y lo mismo están esperando hacer con la del Pacífico. O sea que la repetición por ahí pasar. Y no solo eso. Lo que dice el doctor Calero, aquí va a ver que esta es una buena propuesta, entonces. Excelente propuesta, pero a los verdaderos culpables, cuidadito, inocentes culpables. En esta última ronda yo les pediría no solo, doctor Calero, que hagamos también esta visión de lo de la refinería del Pacífico. Río Verde era Río Napo, perdón, que entra en liquidación, ¿no? Y es también esta negociación con Venezuela y eso, la repetición, que ha sido el tema al que nomás habría que repetir entonces aquí, doctor Calero. A ver, cierro el tema anterior con unas pequeñas frases. Mire, el asunto es que efectivamente Chevron con Petroecuador y el Ministerio de Energía celebraron un convenio liberatorio de responsabilidades en cuestiones ambientales, pero que les atañe exclusivamente a los 3 entes. Y expresamente en el acuerdo se dice, salvo los reclamos que de manera individual pudieran presentar las personas, de manera individual. La liberación exclusivamente para que Petroecuador en adelante y el Ministerio no le reclamen a Chevron nada. Y lo que hicieron un grupo de habitantes es reclamar. Claro, como personas. Dijeron, sea, ejerciendo el derecho que además está ahí, ¿sí? Más allá ya de los dimes y diretes. De quién será el abogado, etcétera, consiguieron que un grupo ellos tenían pleno derecho a reclamar. Punto 1, punto 2, las sentencias judiciales yo creo que se van convirtiendo, el rato que son sentencias en firme, se van convirtiendo en obligación del Estado a hacerlas respetar. Es un punto segundo que hay que considerar. Pero bien, no nos vamos a extender más. De todas maneras, yo quería dejarles y sentado también la posibilidad de que Texaco sí habría incurrido. Mire, lo que sucede es que los estándares regulatorios ambientales son distintos ahora de lo que eran hace 20 años, hace 30 años. Entonces ahora son mucho más exigentes, mucho más prolijos. Sí, obviamente que no, René, obviamente que no estoy sugiriendo eso. Lo que digo es que hay que tomar en consideración eso. Y también había zapadas y ocultamiento de piscinas, etcétera, etcétera, que se los ha visto satelitalmente. Bueno, vamos, el tema de la refinería del Pacífico,
más o menos el señor vicepresidente está diciendo es que no me tienen paciencia. Claro. Pero para tenerle paciencia serían indispensables unos datitos nomás. Mire usted. Uno es el volumen nominal, la capacidad nominal de refinación, que es la capacidad real. Generalmente René me parece que maneja eso eficientemente. Pero he visto algún estándar por ahí de que aproximadamente un 15% menos de la capacidad nominal es la capacidad es la que real normalmente, de procesamiento, porque tienen que hacerse paros para mantenimiento programado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, nunca está al 100%. Nunca está. Siempre hay un 15%. Mire usted, de 476,000 barriles que serían con 300,000 de la refinería del Pacífico. Y el propio ministro, el vicepresidente dice 176 este rato. Más 300 son 476. Menos de este 15% estamos hablando de alrededor de 408,000 barriles diarios que tendría hipotéticamente de aquí a 5 años el Ecuador. Si uno toma el consumo actual y lo proyecta con la tasa de crecimiento reconocida por el propio vicepresidente del 6%, resulta que a los 2 o 3 años de construida la refinería del Pacífico, el consumo interno está por sobre los 410,000 barriles diarios. No tenemos. De tal manera que no habría posibilidad alguna de excedentes de exportación. Punto número 1. Es más, si seguimos con eso, proyectándole a unos 10 años, caramba, son más de 500,000 barriles diarios. Es decir, que la capacidad instalada va a ser insuficiente. Pero eso demostraría que hace falta la refinería. Bueno, o dos o tres. Vamos a ir. Por favor. Que no hay Entonces, Ya. el asunto es este. Primero, que debería tener en cuenta el crecimiento del consumo y por lo tanto que en pocos años, 2 o 3 años luego de iniciada el funcionamiento de la refinería, estoy hablando de aquí a 8 años, ya se han cruzado las curvas de producción de refinados con el consumo interno. Por lo tanto, cero saldo exportable. En los años que teóricamente, que hipotéticamente habría posibilidad de exportar, ¿no es cierto? Hay que hacerle acuerdo también al vicepresidente que mientras no se modifiquen los precios de consumo interno, mientras sean subsidiados, ese proyecto no tiene viabilidad desde el punto de vista económico. O por lo menos va a costar. Sí, punto número 2. Punto número 3. A la par que se destina a procesamiento los barriles de petróleo, dejan de exportarse. Es decir que si vamos a incluir 300,000 barriles y vemos que prontamente solo para el consumo interno 300,000 barriles dejan de exportarse. En la balanza que él habla, y esa es la balanza de pagos que dice el señor vicepresidente, en la balanza que él según la analiza, balanza del no solamente tiene que hacer la relación entre derivados, sino tiene que hacer la relación con petróleo, o sea, la totalidad de los hidrocarburos. Y el país deja entonces de exportar 300,000 barriles diarios de petróleo. Caramba, ¿y cómo? Sí, entonces, toda esta serie de elementos que tienen que ser considerados en el análisis para la viabilidad y la factibilidad económica de la refinería. Termino con lo de Río Napo que me preguntó usted. Mire, se dice oficialmente que Río Napo estaría saliendo, PDVSA saliendo de Río Napo. Yo digo, le están sacando, no está saliendo, le están sacando. Pero porque en parte no la puede. mochila sí es pesada, sí Pero vale la pena dejarla pero en es el que vamos camino. a ver es que quién asume esa mochila y por qué y para qué. ¿Sí? Ese va a quedar pendiente la liquidación. El argumento, porque no puede ser tan rueda de molino el asunto que esto, de que por no presentar los balances a tiempo auditados, se declara la disolución de Río Napo y entra en proceso de liquidación. Entonces lo que se trata era de sacarle a PDVSA de Río Napo. Una vez declarada la disolución de Río Napo, automáticamente cesó el contrato de servicios específicos que tenía celebrado Petroecuador, hoy Petroamazonas con Río Napo, y queda liberado el campo Sacha para cualquier otro propósito. Lo que va a venir, y tengo la seguridad de que el camarada Maduro, por más que esté de capa caída, el camarada Maduro y sus adláteres posiblemente presenten un arbitraje o presenten una reclamación, porque ellas dicen, yo tengo un negocio en marcha. Pues que a quién se le puede ocurrir que una empresa de 72,000 barriles diarios,
que ha tributado cuántos cientos de millones hasta el 2015. Pero que se le dio por gusto. Pero a caramba, PDVSA. simple y llanamente se dice no presenta los balances, queda disuelta. Caramba. Entonces ahí también tiene que haber responsables. En algún momento tendrá que haber y repeticiones. Y solo es ingeniero dueña del Ortiz. 30%. Pero es dueño en realidad, De la porque eso operación. nunca quedó claro de No, cómo pues, se el le contrato entregó. dice eso. Ingeniero Ortiz, No me equivoco. entonces. El contrato Sí, dice 30%, 30-70. dice, sí. Es 30, O sea, 70 la la relación. responsabilidad de no haber presentado los Es también el balances 70% de las está en el nuestras. otro 70%. Es decir, yo no entiendo si se han peleado los compadres para que Pero haya que puede ocurrido haber esto. esta estrategia de que hay otro interés ahí para Bueno, usar de eso. eso estamos hablando Ya. muchos meses atrás, especialmente desde cuando se manejaba otra vez la intervención de otra compañía china en el proyecto de la refinería, como inversionista en el Claro. proyecto de la refinería del Pacífico, y se hablaba de un porcentaje del 19%, quitándole un porcentaje a la otra socia, etcétera, etcétera. Es decir, se manejaba este tipo de información. Entonces, ahora, cuando el gobierno nacional está interesado en otro grupo, entonces hay que darle una solución que parezca, entre comillas, legal. Claro. ¿Para qué? Para que actúe la ley. Entonces diga, entra en disolución porque han incumplido, entre comillas, esto. Y entonces Pero ahí aquí tenemos también culpa. Pero aquí exactamente, como usted señala, Como Estado aquí hay un ecuatoriano. culpable del 70% de estas anomalías. Ahora, siempre se criticó ese tipo de contrato, siempre, porque no era concebible que una empresa operadora llamada Petroecuador y otra empresa operadora llamada Petroamazon. PDVSA formaran PDVSA. una compañía para manejar un negocio en marcha que tenía Claro, Petroecuador, esa era para darle lo servicios primero que a hay, Petroecuador. claro. Esto era simplemente incongruente. Nunca No explicaron encaja eso, en la ¿no? mente económica, porque esto es economía. ¿Cómo se puede regalar la plata así? Este negocio en marcha, gratis, tome el 30%. Es que ahí había esta especie de PDVSA. alianza a largo. Lo que sea, pero es injustificable. Ya. Por eso le digo yo, así se va cayendo en pedazos Se la confirma política lo que usted dijo en el 2003. Doctor Santos, con usted terminamos. Todo esto, claro, lo demostraría que la política petrolera ecuatoriana ha sido de unos vaivenes que nos va a costar mucho, ¿no? Unos terribles vaivenes que nos van a costar muchísimo y hay que pagarlo. Y verá, no quiero defender Sí. a PDVSA, pero yo coincido con la interpretación del doctor Calero. Se buscaron a las superintendencias compañías para que afuera a PDVSA y ellos tener libre el campo y venderlo porque quieren sacar miles de millones de ese campo. Pero se han peleado con PDVSA. Y recordemos que PDVSA es dueña del 49% de las acciones de la refinería del Pacífico. Entonces, luego de hacerle una zancadilla así en el campo Sacha. Pero parece que la del Pacífico no ha puesto nada. Se ha puesto. Y además tiene las acciones. Y si no hay para una deuda de 13,000 millones con dos socios, usted necesita la firma de los dos socios de garantía elemental. Y entonces al sacarle de Río Napo, usted encuentra que es una zancadilla. Se van a pelear, PDVSA, porque va a reclamar por la injusticia, en este caso de sacarla por la ventana, sin defenderla. Claro. En el campo Sachi va a decir, muy bien, yo boicoteo la refinería del Y Pacífico. no será un acuerdo entre las dos para que se vayan, porque por más que les produzca plata, a lo mejor tienen otros problemas más. Verá, aquí lamentablemente hay una teoría. El de arriba cree que puede patear a todo el mundo, nacionales o extranjeros. Yo no creo que se haya tomado la molestia de consultar. Aquí, como hace lo que le da la gana, paguen ecuatorianos o extranjeros, yo no creo que haya un acuerdo. En todo caso, para concluir, esto sería, doctor Santos, una buena iniciativa de la Procuraduría en la que él mismo se pone en juego, pues, ¿no? Se pone la soga en el juego, pero le digo una cosa, luego de perder todos los arbitrajes, la Procuraduría al fin veo que hace algo positivo, el tratar de investigar quiénes son los culpables, quiénes nos han metido en estos líos que nos han costado cientos, sino miles de millones de dólares, comenzando por el occidente. Queremos agradecer al señor doctor Luis Calero, al doctor Fernando Santos Alvite y al ingeniero René Ortiz. Con ustedes nos estamos encontrando el día de mañana.
Muchas gracias. XFM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. Lo hemos hecho siempre. Revista informativa Democracia, 3 de febrero del 2005. La democracia, sobre todo la democracia constitucional.